conozco el norte y viví en el norte, Ya. donde conocí las salitreras, las calilleras, porque el salitre no lo sacan así, al tiro, sino que sacan unas planchas grandes así, que se llama caliche. Caliche. Entonces el caliche lo someten a tratamiento en unos cayullos, le llaman. Sí, cayullos, unos tremendos hornos, no son hornos, son como, como bateas así, donde que están hirviendo eso, para purificarlo, y entonces va purificándose. Yo no sé bien el proceso porque cuando yo estuve en el norte tenía 9, 10 años. Mire, no, chiquitita. Claro, así que lo que oía no más que nada. Entonces una vez que está purificado lo ponen en otras bateas especiales que tienen, salen por unos mangas, digamos, y a unas bateas especiales que los ponen al sol. Ya. El sol evapora el agua y queda la sal ahí. Pero antes una costra como de tierra nomás, porque tú lo ves una costra de tierra. Entonces en las calicheras los hombres trabajan extrayendo esas costras, pero no es lo mismo que trabajar en una mina. En una mina de acá, por ejemplo, en que va un socavón, primero, y van los piques, y se va trabajando debajo de la tierra. Exactamente. Lo otro es arriba de la tierra. Y lo otro es en la superficie. La superficie. Entonces, al llegar aquí, a esta región, los calicheros que venían del norte no sabían trabajar las minas. Porque la mayoría se había ido joven, niño, volvían hombres y no sabían trabajar las minas. Tampoco sabían trabajar la agricultura. Entonces empezaron a llegar a Copiapó y a Vallenar las primeras, digamos, paradas de Antofagasta para acá, y la gente quedándose aquí para tratar de conseguir trabajo, y no había trabajo. No se le podía dar trabajo porque incluso un gobernador que hizo activarse un mineral que había, una mina de oro, Ya. el zapallo. El zapallo. ¿Has oído hablar del zapallo? Algo. La mina Algo. No. queda cerca de los México, así un poco hacia... Ya no funciona el zapallo. Sí, ya no. Claro, un mineral de oro muy bueno. Mire. Entonces hizo poner en actividad ese mineral para darles trabajo a los hombres, pero no sabían trabajar las minas. Claro, mire. Entonces una tremenda tragedia se produjo. Entonces, y la gente llegando con sus familias, y no habían en ese tiempo. Mira, cuando yo llegué a Vallenar, llegué el año 48, Ya. 8.000 habitantes. No alcanzaban a 8.000 habitantes. No alcanzaba muy poco. Claro. No existía ninguna de las poblaciones. ¿Dónde se centraba? Aquí en el... Aquí abajo nomás, Aquí abajito. y unos pocos ranchitos habían arriba en los canales, la Torre Blanca. Ya. Unos poquitos ranchitos que era llamada la población de los indios. Mira. ¿Por qué se llamaba la población de los indios? No sé. Porque cuando llegaron los españoles en la conquista de Chile, Ya. siempre los españoles buscaban los ríos, buscaban donde había agua para hacer sus campamentos. Claro. Llegaron a Copiapó, y en Copiapó pues, se instalaron ahí a la orilla del río también. Claro, pues en ese tiempo había... Claro, tenía. Luego siguieron hacia el sur, se encontraron aquí en Vallenar, y habían indios aquí, y aborígenes, digamos, pero eran pacíficos. Entonces no presentaron ninguna pelea, ninguna batalla, nada. Sino que se asustaron porque no conocían los caballos. Claro. Entonces los indios, digamos, se arrinconaron hacia arriba, En los canales. allá arriba. Y entonces, los españoles se quedaron arranchados acá abajo porque tenían el río, tenían el agua. Claro, venía cuánta agua. Claro. Entonces, desde entonces se le llamó a la población Los canales. los indios, Los indios. la población de los indios. Ah, Los españoles le llamaban la población de los indios. Y mantuvo ese nombre por muchos años. Cuando yo llegué aquí todavía, el año 46, 48, la población de los indios. Se enojaba la gente que vivía allá porque le decían la población de los indios. Entonces ellos mismos le cambiaron nombre y le pusieron población Los Canales. Porque pasan varios canales por ahí. Tres parece. Entonces pasó a llamarse la población de Los Canales.
Y se llamó así hasta la dictadura de Pinochet, Ya. que le pusieron el nombre de militar a todas las poblaciones. Le pusieron capitán Rafael Torreblanca, Baquedano. Baquedano también, general Baquedano, y los hermanos Carrera. Mire, Y pues la eso- población Carrera no se llamaba, no era por los hermanos Carrera, Ya. sino que porque ahí había una cancha de carreras, de caballo. Claro, ¿quién fue un caballero que yo que allá me contó que se hacían unas carreras? Claro, había una galería que habían hecho de madera nomás, así, Ya, y corrían los caballos en determinadas fechas, para el 18, por ejemplo, y se llamaba cancha de carrera. Cuando yo llegué había, parece que 2 casas en la población Carrera, mire. nada más. Y era Un poquito- rural, era puro Y arbolito. nada, Nada. Mira, de donde hay unos canales para arriba, Ya, de ahí habían unos bosques, habían 2 bosquecitos, porque habían 2 canales, uno que pasaba abajo y otro más arriba. Entre los canales había un bosquecito, un bosque de pinos y pinos más que nada. Y entonces, y lo demás era nada, Nada. tierra nomás. Mira. Entonces ahí corrían los caballos, hicieron, que lo limpiaron para que los caballos corrieran, para el 18 de septiembre hacían carreras de caballos. Y la galería era para que la gente se sentara. claro, Entonces la población Carrera, porque ahí se hacía la carrera de caballos. carrera de caballo. No existía la población Baquedano, Ya. ni la otra población, ¿cómo se llama? Concepción, Villa Concepción. No, arriba. La población Baquedano, primero venía la población Pedro Aguirre Cerda, Ah, ya. donde está la escuela que tenía este nombre, Pedro Aguirre Cerda, por eso le pusieron igual a la población. Está la avenida Lourdes, ahí todo eso. Claro, Pero eso fue creándose después. pues. Y más allá, toda la población que ahora llamamos Baquedano, le llamaban el Alto de la Luna. Mire, El Alto de la Luna porque cuando salía la luna, salía por ahí. mire. Buen dato ese, muy bonito igual. Y queda frente a la Quinta Valle. La Quinta Valle tampoco era una población, era una quinta de una familia de apellido Valle, Silvio Valle. Silvio Valle. Mira. Bueno, era uno de los hijos, el Ahí. papá no sé cómo se llamaría, no lo conocí. Ya, Pero era una quinta donde vendían frutas y era una quinta claro. muy bonita. Que La tierra era fértil, por eso. la Claro, tierra- pero si aquí, mira, yo tengo hasta un guayabo aquí. Mire, ¿no? claro. Entonces, todo esto, todas estas casas eran quintas, casas quintas, casas con un enorme huerto para atrás, con árboles frutales. Pero a medida que se fue poblando, fueron desapareciendo las quintas. Además, la escasez de agua, muchos años sin lluvia, Sí, ¿eh? mucho tiempo. Fue escaseando el agua, entonces fueron eliminándose las quintas. Las casas, en ese tiempo, hasta que yo llegué después del año 46, no había alcantarillado, solamente en la calle Pras, por ejemplo, en algunas partes. Mire, No había luz eléctrica. mira, mire. Había que hacer fila para ir a comprar pancito, tecito, algo así me contaba mi abuela, no sé si en ese tiempo. En el tiempo cuando la escasez del año 31, Mira, a ver si. la crisis, ahí sí. Po. Mire. A todo esto yo te estaba contando de la crisis. De la Pascua. La Pascua trágica. Claro, La crisis que se produce con la llegada de tanta gente que viene del norte en busca de trabajo, llegan aquí sin casa, sin nada, algunos tenían familiares que los acogieron, ahora la gente vallenarina, si tú te das cuenta, es muy acogedora. claro. Si tú vas a Copiapó, por ejemplo, y te pides una ayuda o a conversar, nadie te hace pasar para adentro. Por supuesto. Todo de la puerta para afuera. Y muy fría la gente. En cambio aquí la gente es muy acogedora. Más al norte igual. ¿Y será por el valle, por el agua? ¿Será por las frutas? ¿Será por No sé. ¿Por qué será? No sé, pero la gente es acogedora aquí. Entonces habían, como te digo, tantas casas quintas. Ah, Y enormes para los patios. Estas casas, por ejemplo, esta población, eran 2 o 3 casas nomás y todo lo demás era hasta el fondo, era huerto que tenía. Y con árboles frutales. mira.
Después con el tiempo, como te digo, la sequía y todo, empezó a poblarse Vallenar. Cuando llegó empezó el trabajo de la CAP, ¿Ya? Algarrobo, el año 56, 57 por ahí, empezó a llegar la gente. Empezó a llegar tanta gente a poblarse, tanto que no había en casa, y empezaron a surgir las poblaciones adultas. Ah, claro. Otra cosa característica de esos tiempos era Habían fiestas, algo me recordaba con personas que en la plaza se hacían unas fiestas, no sé, de la vendimia, algo así. mira, todos los sábados y domingos había una radio local ¿Ya? que tocaba por ahí donde está el fotógrafo al lado- ¿Atkinson? Sí, arriba en los altos, de por ahí tocaban una música. Mire, Y entonces la gente bailaba ahí frente a la gobernación. mire, Era el Auditor Baila, se llamaba. el auditor, bueno. Ahí se bailaba. Bueno, pero antes de eso te voy a contar que ¿has oído hablar de la trilla en Vallenar? En Vallenar, no. La trilla. ¿Ya? La trilla era un paseo en la calle Prat. ¿Ya? Resulta que ahí es donde están los departamentos, justo en la plaza, frente a la plaza, era el Teatro Plaza. Estaba un teatro, que era el único teatro, bueno, anteriormente había habido otro más arriba, pero ahí estaba el Teatro Plaza, que era el único que había en ese tiempo. El otro eran ruinas, ¿no? Que quedaban. ¿Ya? Entonces en ese teatro se pasaban películas. Todos los días había películas. Entonces, los días, en la tarde, por ejemplo, empezaba la música del teatro, lo tocaban parlantes, y hacia la plaza, y entonces la juventud se paseaba en la plaza. La plaza tenía forma redonda, ¿Ya? ¿ah? Con un jardín en el centro, con rejas, qué sé yo, y la gente se paseaba alrededor de la reja. Mire. Y lo curioso era que las niñas hacia un lado y los jóvenes hacia el otro. Y entonces ahí venían los pinchazos. Claro. Había pinch. Bueno, empezaba la función a las 6:30 en el teatro, se terminaba la música. ¿Ya? Pero había una tienda más arriba en la esquina donde está el banco ¿se llama? ¿Ya? ¿Es ahí? ¿Ves? ¿Por ahí? BCI. Ahí había una tienda grande, Caluf, ¿Ya? que vendía artículos electrónicos, no habían todavía, por lo más que había eran radio. Claro. Entonces tocaban parlantes. Y empezaba el parlante donde Caluf y la gente toda la plaza se iba para arriba. Y por el medio de la calle se paseaban. Desde ahí, de la esquina más abajo, de la esquina de San Ambrosio, ¿Ya? hasta la esquina de donde está el teatro municipal. Hasta allá, paseándose. Por un lado, así, 2 filas, por el medio de la calle. ¿Esa calle era solamente para las personas o igual pasaban No habían, pues. No habían vehículos? No habían vehículos. Claro, pues no habían vehículos. No habían vehículos. Cuando yo llegué aquí había 3 autos. 3 autos. 3 autos. Mira, el año 48. El año 46, 48. Que yo llegué aquí, yo estudiaba en Copiapó. Ya. Entonces yo era el general, llegué de general. Entonces yo llegaba en el verano y me volvía a ir a Copiapó porque estudiaba en Copiapó. Ah, ya. Entonces, por eso digo 46, 48. Y bueno, empieza a trabajar la CAP en el año 56, 57 y llega cualquier cantidad de camionetas rojas. Ya. Y en la tarde, cuando ya salían del trabajo los trabajadores, qué sé yo, los ingenieros que venían, porque llegaron muchos ingenieros, Ya. instalaban todas sus camionetas en calle Plato Oh, ya. y se acabó el paseo. Ah, Se acabó la trilla. se acabó la trilla. Se acabó. Y entonces ese paseo para allá y para acá, para allá y para acá, todo, esa era la trilla. Esa era la Esa era una cosa, social. claro, una cosa que... Y entonces tocaba el parlante ahí hasta más o menos hasta las 8:30, así más o menos, y dejaba de tocar, cada uno a la gente a su casa a comer, qué sé yo, a cenar, y empezaba el teatro otra vez a las 9 a tocar música, otra vez la gente era muy poco en ese tiempo. Claro. Sí, antes la gente se conocía acá, todo el mundo se conocía. Incluso como no había luz en las calles, no había la luz de ahora, habían instalados los postes, qué sé yo, pero la luz la daban de
de un motor Ya. que funcionaba por ahí de la cancha, de la capa más, ¿cómo le llaman ahí? Algarrobo, Quintalle. De la cancha de Algarrobo más abajo, ¿cómo le llaman ahí? Ay, ¿cómo se llama? Por Talca, calle Talca, ¿no? Por donde termina calle Talca, por ahí, pero para el río, ahí funcionaba un motor. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo le llaman ahí? Ochandía, por Ochandía, ¿no? No, pues sí, Sandía está al otro lado del río, al otro lado del río. Al otro lado del río, ¿cómo se llama? Ay. Torino, ¿no? No, si no tenían esos nombres. Bueno, después me voy a acordar. Ya. Se me viene el... No importa, no importa. Entonces, no, como no había, como te digo, había un motor que daba luz para ciertas oportunidades y ciertas... ¿Horas, o no? Claro, ciertas horas, por ejemplo, a la gobernación, Ya. la municipalidad, ciertas oficinas. El club social también tenía luz, que venía de ese motor que había ahí. La turbina, así se llama. La turbina, La sí. turbina. ¿El Club Social, usted conoce a alguna persona del Club Social que haya dejado huella aquí en...? Mira, yo, como te digo, yo llegué en el año 40 y tanto, pero... ¿El Club Social ya estaba cuando usted llegó? Claro. Mire, tiene Claro. mucho más tiempo entonces. Claro. Tendría que buscar otras personas Claro. más de aquí, porque yo soy un poco retraída, no Claro. salgo mucho. No, pero está bien. Y en cuanto a la Pascua Trágica que quedamos... Ya, la Pascua Trágica, que Quedamos ahí, ¿no? tan interesante. Esa gente empezó a causar bullita aquí en Vallenar, pues, Ya. porque pedía y exigía que le dieran trabajo. Claro. Si no tenían ni qué comer. Han llegado donde gente conocida, armaron la municipalidad les hizo una olla común. Ya. Iban a retirar la comida donde actualmente se encuentra la escuela básica de San Francisco. Ya. Ahí habían unos murallones caídos ahí como un patio nomás. Ahí contrató gente en la gobernación para que les preparara la comida. Ya. Y hacían una olla común que le daban una vez al día una ración por persona. Mire. ¿Mm? Entonces tenían que ir con una ollita a retirarlo, la gente, y había mucha miseria. Eso fue en época de... En el año 1931. 31. Yo tengo por aquí. La esperamos. Uy, ando patuleca. Yo tengo un libro que voy a publicar luego, que espero poder publicar, y donde aparece todo eso. Mire. Donde espero que aparezca. Estuve buscando, pero no se me ocurrió tener a mano, pero la tengo. Sobre la Pascua. Si tú preguntas, como te digo, nadie te va a decir, sí, parece, algo oído, pero más allá no. Pero resulta que nosotros formamos un grupo de literarios Ya. que empezamos a hacer investigaciones y cosas así. Bueno, yo más que nada que en vez de investigar, yo me gusta escribir. Empecé a investigar sobre las leyendas. Ya. Sobre las leyendas. Bueno, te voy a contar, ¿no? Cuénteme nomás. Voy a ver. La escuchamos. La situación se hacía cada vez más insostenible. Ya. Entonces el gobernador empezó a tomar detenidas, a hacer tomar detenidas a algunas personas Ya. porque estaban revolviéndola mucho. Claro. Y entonces siempre las mujeres son más audaces que los hombres. Mire. Entonces había una mujer entre la gente que venía Ya. que
que dirigía, digamos, Dirigía. llevaba el pandero, Era la líder. la líder, claro. Y entonces eran todas las líderes, pero a una era la Ramona y la otra no. Después me voy a acordar cómo la Ramona y No importa, no importa. esas mujeres reunían a las que empezaron a reunir a la gente y a decirle que tenían que ir, juntarse y protestar en la plaza para que los escucharan y les dieran trabajo de algún. Claro, de alguna forma. Claro. Entonces empezaron a hacer un desfile que partía de arriba de la calle Talca para abajo, se venían, y las que encabezaban el desfile eran dos mujeres. Y entonces llegaban hasta la plaza y frente a la gobernación hacían el acto, Un acto. de protesta. Protesta, bien. Entonces esto se estaba poniendo cada vez más Tenso. tenso y resulta que el gobernador que había mandó buscar policías. Adelante. No importa. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneció? Aquí estoy. Hola, joven. Hola, Muchas hola. gracias. Muchas gracias. No hay de qué. Así una buena comida. No, qué bien. Mis además son muy generosos. Me dan mucho. Me dan mucho los tabacos. Y yo reparto para todos lados. Mire. Entonces, ya el asunto estaba demasiado tenso. Y entonces en Copiapó también sucedía lo mismo. Sería lo mismo. Pero ahí yo no sé mayores entretelones, pero el asunto que fue que en Copiapó un grupo de los que estaban venidos del norte asaltaron el regimiento Oh, para tener armas, porque no tenían con qué defenderse, porque ya les empezaron a correr balas. Entonces, como no tenían con qué defenderse, los copiapinos se pusieron de acuerdo con un sargento, no sé qué cargo tenía, que era el que estaba a cargo de la puerta de entrada al regimiento, donde estaba entraban y encontraban ahí la sala, no era el Polvorín, era otra, tenía otro nombre, en el cuartel del regimiento. Entonces se pusieron de acuerdo que les abriera la puerta por dentro. Y ellos iban a entrar, iban a sacar armas y se iban a ir. ¿Ah? Y ya, pues se puso, lo hizo. lo hicieron. Y otro grupo iba a venir por detrás del regimiento a llamar la atención, digamos, para que fueran los otros por allá, mientras los otros sacaban las armas por delante. Miren, ¿Ah? tenían su estrategia. Tenían su estrategia. Pero resulta que estos entran al regimiento Ya. y empiezan a correrle balas. Ah, Y mataron unos cuantos. Entonces esa es la Pascua Trágica de Copiapó. Fue el 25 de diciembre del año 31. 25 de El diciembre. 20... Por ahí, antes, Pero eso fue en Copiapó. en Copiapó. Pero Ya. espérate, Ah, cuéntenos. de aquí había había tren en ese tiempo Ya. y había un palanquero que se subía en esta esquina, o sea, vivía aquí en esta esquina donde está el edificio grande, ¿Ya? por ahí vivía. Y un señor Cuadra, que hay una viejita Cuadra que escribe también ¿Ya? y que ella es pariente, tenía algo, es pariente, ¿no? Yo no lo he visto últimamente porque como no estoy bien, no asisto a las reuniones, ahora muy rara vez asisto, entonces no le he visto para preguntarle el parentesco que tenía ella, porque ella era guagua en ese tiempo, Ya. pero es familiar de ella. ¿Conoces tú a don Tomás Cuadra? Claro. Descendiente de ese. Ah, De un señor Cuadra. Este caballero era palanquero del tren de carga. ya. Entonces cuando iba para Copiapó en el tren y el viaje que hacía era de aquí a Copiapó nomás. ¿No? Entonces se iba en un tren y volvía en otro, como un palanquero, o sea, llevando la palanca esa que mueven entre los carros. Claro. Entonces, él tenía por costumbre, aquí cuando el tren bajaba, donde está el cruce donde pasan los vehículos allá arriba, que es en la carretera, hay un cruce Sí. y Sí. ahí empezaba a bajar ya el tren bajaba la velocidad cuando venía pasando junto al cementerio. Bajaba la velocidad y bajaba despacito por ahí pasaba. Llegaba a la estación. Y este caballero tenía por costumbre bajarse ahí a la vueltecita, cuando daba la vuelta, bajarse ahí porque se venía directo a su casa. Claro.
Y si no, tenía que llegar a la estación, y darse la vuelta. Claro. Entonces este caballero llega y se baja de ahí y se viene para acá. Ya. Y a todo esto el gobernador había dado orden de que no saliera nadie, no entrara nadie de que viniera del norte de Copiapó. Ah, ya. Y lo estaban esperando, había traído milico de un regimiento del sur. Ya. Y le mataron. Lo Y mataron. no tenía, porque pensaron que traía armas. Y él no tenía nada No que ver. tenía nada que ver. Mire, Ya. Eso fue el primer muerto que hubo aquí. Ay, sí, trato de acordarme dónde tengo esa historia porque es muy buena, muy buena. Mire, y eso fue la Pascua. Ya, llega aquí a Vallenar y viene sábado en la mañana, temprano, y matan a ese caballero. Lo mata. Y lo pescan y lo llevan, ahí donde está la Endesa ahora, la oficina de la Endesa. Ya. Ahí estaba la morgue. Ya. Y ahí lo llevaron. Oh. Y a todo esto vienen los de arriba el desfile con los otros y también les corren balas y matan Bastante. a otros pocos. Y a todo esto los toman presos, toman a todos los que pueden tomar presos, los tomaron y ordenaron fusilarlo. Oh. El gobernador había hecho traer unos milicos del sur, no sé de dónde habían llegado, y ordenó la fusilar, que los fusilen a todos. Los encerraron primero, ahí donde está la municipalidad ahora, había como un cierre así nomás, rústico, antiguo, y ahí hacían pelea, hacían box, ahí habían galerías hechas así de madera nomás, Ya. y ahí hacían las peleas. Ahí los encerraron y en el patio de la gobernación, que ahora está la Dirección Provincial de Educación ahí, todo eso era un patio grande que le correspondía a la gobernación, ahí encerraron a todos, a muchos, bueno, muchos. Claro. Y eso fue en realidad la. Y entonces el gobernador ordenó fusilar a todos, por revoltoso. Previa a esto, la Pascua, habían celebrado allá arriba donde está la iglesia de la evangélica, ¿Ya? en Serrano arriba, había como un café, Un café. donde se juntaba la gente, los hombres, sobre todo los mineros, se reunían a servirse sus tragos ahí, y con motivo de la Navidad habían celebrado la Navidad ahí, la Pascua, el 24 en la noche, Ya. habían estado ahí celebrando la Navidad, y al otro día se juntaron unos pocos a los conchitos, como siempre, Claro. al día siguiente. Y entonces el gobernador manda a los milicos, a los policías que tenían, a correrles balas También. también. Y Oh. se arma la balacera ahí, muere ahí uno de los carabineros y muere uno de los otros milicos que venían. Y uno de los que estaba ahí, que estaban adentro, que estaban reunidos, pues también murieron unos cuantos. Y a todos los demás los tomaron presos y los ordenaron fusilarlos. Y entonces el gobernador hace la lista, bueno, y dice, necesitaban camiones para mandarlo, y no habían, pues, en ese tiempo no, yo cuando yo llegué habían 2 autos, camiones, entonces ordenan que los que tienen camión tienen que presentar, y los turcos, que son chupamedias, ofrecieron ellos vehículos. Vehículo. Y uno de los que es famoso aquí, que es de prestigio y todo, el papá, el abuelo sería, puso el vehículo para llevar a los que estaban condenados, a los que iban a fusilar. Y los llevan allá en la Torre Blanca, donde estaba el puerto aéreo, por ahí, hacia la orilla de allá, en una quebrada, y los ponen en fila ahí y los fusilaron. Oh. 20 y tantos fusilados. Y eso no está en ninguna parte de la historia. Está en la historia. No aparece, uno no lo sabe. No lo sabe. Y esa es la Pascua Trágica de Vallenar. Y eso ocurrió acá en Vallenar y en Copiapó también. En Copiapó también.
pero en Copiapó cayeron menos y cayeron en la pelea, digamos. Claro, aquí fue... Porque leído es diferente porque a uno de repente cuando lo cuenta se llevan algunas cosas. Algunas cositas, claro. Esta historia de... Esta es una investigación histórica. ¿Ya? ¿Conoce a don Cristian Fernández? No. Es un caballero que arregla relojes, está en el interior del Bavaria. ¿No hay monito relojero? No. Parece que le dicen así. Ah, voy a, pero yo traté de conseguir una entrevista. Él con hizo el caballero. esta investigación ¿Ya? y me la regaló a mí y me autorizó para que en mi libro que voy a hacer ahora, ¿Cómo se llama su libro ahí para la gente? Contarle a la gente ahí que va a salir. se llama Mi Chile Legendario de Norte a Sur. De norte a sur, mira. Y tengo un libro de poemas, ¿Ya? filigranas se llama, que son poemas para el maestro y para que el maestro trabaje con los niños. Ah, mira, qué bueno. Y tengo otro libro de poemas que también los voy a... que se llama Poemas del Silencio, donde son poemas míos de distintas índoles, Mira. pero especialmente dedicados a los mineros. Pues yo soy minera, Claro. a mucha honra, Muy me bien. siento orgullosa de ser minera. Ahí. Después te voy a poner otra prueba. Ya, te voy a leer, esta es la investigación original que hizo Cristian Fernández. Ya. Dice, las crisis que afectan al país, a la comunidad, al pueblo en particular, a la sociedad y a los habitantes, implican la paralización de industrias de apoyo, la disminución de servicios y baja de la actividad comercial. Por otra parte, la cesantía significa que grandes masas de obreros que acudieron al norte al llamado de manos para trabajar, deban volver al sur, hacia sus lugares de origen, provocando presiones por lograr un nuevo trabajo, además de considerar los propios desajustes familiares. Como dijo el filósofo, y esto es bien cierto, el filósofo madrileño Jorge Santayana, búscalo en el... Vamos a buscar. Sí. Jorge Santayana. Santayana, fallecido en 1952, quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Y cuando nos familiarizamos con la historia, descubrimos distintas maneras de ver las cosas y es obvio que estas han de basarse en hechos verídicos y una vez que conocemos la verdad, debemos aceptarla, aunque no siempre nos resulte agradable. Los sectores de obreros urbanos que tuvieron su origen hasta ahí en lo de Santayana, donde ¿Ya? lo que te leí primero. Los sectores de obreros urbanos que tuvieron su origen en los centros mineros del Norte Grande alcanzaron un alto grado de organización mediante los sindicatos, partidos populares, centrales obreros, debido a lo cual su participación política fue cada vez más importante. En el norte surgieron los partidos políticos y las centrales obreras. Mire, claro. Entonces, esos llegan acá, El Partido Obrero Socialista. claro, y empiezan a revolver el gallinero. Ah, claro. Luis Emilio Recabarren, ¿sabes quién fue? Sí. Fundador del Partido Comunista. Partido. Yo nunca he sido comunista. Ya, pero... Luis Emilio Recabarren funda en 1916 el Partido Comunista de Chile, cuyo mayor campo de acción se desarrolla en el norte, en la Salitrera. Su accionar avanza y cubre a la provincia de Atacama. Avanza y cubre. Se Y expande. Iquique y Antofagasta, porque cuando separaron las Salitreras se vinieron todos para acá. Ah, claro. Iquique y Antofagasta florecen con las actividades salitreras y Concepción, al sur, importante centro agrícola, se transforma en industrial y manufacturero. Empieza la fábrica en Concepción. Mira. El 22 de mayo de 1927 asume como presidente de la República a los 50 años de edad el general de ejército don Carlos Ibáñez del Campo. Una de sus principales realizaciones fue la creación del Cuerpo de Carabineros de Chile. Para ello fusionó la policía urbana o guardias municipales con los carabineros rurales. También organizó los servicios de investigaciones, dándole mayor relevancia a la policía política. En 1930, el prestigio y la estabilidad del régimen empezaron a debilitarse. La fuerte crisis económica que conmovió al mundo en esos años tuvo en Chile un grave eco. El mercado mundial se cerró para el salitre y el cobre. Una parálisis general afectó a la economía chilena. A todo esto se fue agregando un creciente malestar en la opinión pública
se realizaron medidas persecutorias. Hubo prisioneros y destierros que tornan odioso el régimen. En julio de 1931, esta situación hizo crisis. El repudio y el gobierno se tornó unánime. El repudio al gobierno se tornó unánime. Y este no pudo dominar la situación. Ibáñez renunció el 26 de julio de 1931 y abandonó el país, refugiándose en Argentina. Dejó el cargo en manos de Pedro Paso Letelier, que era presidente del Senado. Tras la renuncia de Ibáñez, en octubre de 1931, el abogado, ministro del Interior y militante radical, don Juan Esteban Montero Rodríguez, asume la jefatura del Estado como presidente constitucional. Recordemos que el gobierno del señor Montero fue efímero. Tras un golpe de Estado, a los 8 meses fue derrocado el 4 de junio de 1932. A Montero se le acusó de lentitud para resolver los graves problemas que afectaban con la cesantía a los sectores obreros. Pero hubo en realidad muchos otros factores que motivaron su difícil gobierno. El señor Montero afrontó la crisis mundial y la paralización de las salitreras. A Atacama llegaron obreros desde el norte en busca de trabajo. En Copiapó y Vallenar se organizan las ayudas para alimentar a los llegados. En Atacama se gestiona una revuelta. En ese clima de tensión, los obreros se reunieron secretamente con el objeto de organizarse para exigir a las autoridades que mejoraran la situación. En Vallenar, el gobernador Aníbal Las Casas organiza los lavaderos de oro del Zapallo para dar ocupación a los cesantes. Aparecen de nuevo en las calles las federaciones obreras y el Partido Comunista. La represión se hace notar. Había muchos que apostaban al pronto derrumbe del nuevo gobierno y se decía que antiguos ibañistas retomarían el poder. En Vallenar, día a día, desde la calle Prat con Talca, salía hacia el centro el desfile partidario encabezado por 2 mujeres, la Ramona y la Cabrilla. La Cabrilla, mira, ahí se acordó. Envueltas en bandera. En Copiapó, el doctor Osvaldo Quijada Cerda y un practicante de enfermería que trabajaba con él, Pedro Meneses, involucran a Acevedo, un guardia del batallón del Regimiento Esmeralda de Antofagasta, apostado en Copiapó. Los miembros del Partido Comunista se prepararon para presentar un asalto al batallón a fin de obtener armamento. Se diría que este movimiento estaba sincronizado con otros en el Norte Grande, en Valparaíso y en Talcahuano. ¿Ya me entienden? ¿No? El 25 de diciembre de 1931, a las 2 de la mañana, 2 grupos llegaron hasta la guarnición en Copiapó. Acevedo, el guardia, abrió la puerta del cuartel. Se les había dicho y asegurado que dentro del recinto contaban con amigos y su tarea sería facilísima. Un segundo grupo, menos numeroso, avanzaba hacia la parte posterior del batallón. Esos otros iban a meter ruido para que los otros se distrajeran para allá. Tenían los dos, por los dos lados. Cuando Acevedo abrió la puerta, 18 personas irrumpieron en el cuartel y se apoderaron del cuerpo de guardia, obteniendo así armamento con el contrarrestaron el fuego que se presentó de inmediato. Y los que venían por el tras, los copiapinos maricones, arrancaron. El segundo grupo, que debía ingresar por una muralla medio derruida, al ver el nutrido fuego de la balacera, decidió retirarse y no tomó parte en el ataque. Se arrancaron. Los fallecidos en esa enconada fueron, están los nombres de todos: Silverio Santander, Manuel Solar, Juan Tapia, Agustín Guerra, Arturo Castro, Pedro II Rojas, Manuel Bruna. Los soldados del batallón Esmeralda caídos en la refriega fueron el sargento Luis de Tori y los conscriptos Abel Cáceres y Carlos Zamora. Estos fueron los de Copiapó. Claro. Ese 25 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana, llegó el tren de carga desde el norte a Vallenar. La máquina minoró su marcha en la curva de bajada antes de llegar a la estación, y entre los matorrales existentes descendió el ferroviario don Aníbal Cuadra Santander. Era su costumbre bajarse allí. Su hogar se encontraba en calle Mercedes.
Lo esperaban un guardia cívico y Luis Sepúlveda, un funcionario del Servicio de Investigaciones. Cuadra fue muerto por suponerse que traía armas desde Copiapó. Posteriormente, el mayor designado por la justicia militar, don José María Santa Cruz de Errázuriz, informó que al muerto Aníbal Cuadra no se le encontraron armas. Oh, Murió inocente. inocente. En Vallenar, el capitán de carabineros, don Francisco Bull, dio la orden de controlar a quienes vinieran desde Copiapó y ese día nadie más llegó. Pero ahí se encendió la mecha con la muerte De esta persona. En la esquina de calle Serrano con Maule se prolongaba un festejo de Navidad. Sonaba la música de una vitrola en el hogar de Pedro Pablo Seura, de filiación comunista. Allí se encontraban su familia y unas 11 personas. El señor gobernador don Aníbal de las Casas, anteriormente y en prevención de los acontecimientos que se venir, había hecho llegar desde Coquimbo y La Serena un grupo de carabineros para el mantenimiento del orden. Se había organizado además una guardia cívica con la participación de algunos vecinos. 3 carabineros se dirigieron después del mediodía al hogar de Seura. El sargento Celso Cáceres Gallardo, en compañía del cabo segundo Humberto Díaz Ramos, llega al domicilio a inquirir detalles. Se produjo un cambio de palabras con acciones bruscas. Ya sabían los otros que habían asesinado Al otro. claro, al que habían muerto en la mañana, por lo que salieron a relucir las armas. Desde adentro uno de los participantes, apodado el Gallina Chata, disparó a Díaz, el que muerto cayó a pocos metros de la esquina, frente a la casa de don Domingo Nebel, una persona conocida de aquí. Otro disparo hirió a Cáceres. Domingo Nebel era muy conocido aquí. Nebel, como el premio, pero Nobel, el premio es Nobel y este es Nebel. Claro, Nebel. Otro disparo hirió a Cáceres, quien cayó a media cuadra, frente al domicilio de don Arturo Muñoz en calle Serrano, también con antiguos conocidos de acá. El tercer policía, el carabinero Alberto Godoy Delgado, pronto recibió apoyo de refuerzo policial, el que rodeó el sector. Se produce una balacera que dejó 4 civiles muertos, el resto se dio a la fuga. Durante la tarde, la Guardia Cívica retiraba de sus domicilios a los miembros del Partido Comunista y los invitaba a concurrir al cuartel policial para que explicaran su situación. Como varios se negaron, había toque de queda, nadie podía salir a la calle. Claro. Como varios se negaron, se recurrió a carabineros, hubo disparos, los guardias cívicos perseguían a algunos sospechosos, otros por equivocación morían en las calles, como fue el caso de Filidor Cortés en calle Talca con Prat, también lo de José Porfirio Farías Gómez, hijo de Delmira Gómez y hermano de Esteban Farías, muerto, estos son antiguos vallenarinos, por eso los nombran. No, está bien. Muchos en Matriz con Ramírez, muertos en Matriz con Ramírez. El gobernador Aníbal Las Casas sostuvo posteriormente que en vista del gran número de comunistas que actuaban, se había visto obligado a recurrir a con toda la fuerza de que disponía. Para llevar a los ya retenidos hacia el altiplano sur, se pidió el camión de la municipalidad, pero el chofer de la municipalidad se negó a manipularlo, porque sabía que los iban a matar. Un guardia cívico se ofreció con su camión Ford azul, Abdón Baraki. No, Abdón Galeb. Él ofreció el camión y lo manejó para... ¿Pero él murió? No, pues si él puso el camión para que llevaran a los otros que los mataran. Él debe estar muerto ya. Se llevaron a las personas en varios viajes. Arriba, a 4 kilómetros de Vallenar, donde frente Aquí al aeródromo, me dijo. Claro. ¿Por ahí? Ya. Se hizo descender a los prisioneros. Fueron colocados en fila. Pedro Seura se hincó a los pies del jefe de guardia cívica, fue en salida, y le suplicó que ya que conocía a su familia, no lo matara. El guardia blanco, eran guardias blancos eso, ¿no? El guardia blanco, se llaman guardias blancos los guardias de los que había formado el gobernador nomás, no eran, eran civiles, igual que cuando en tiempo de Pinochet también habían guardias blancos aquí en Vallenar. Claro.
Y también hubo toque de queda y yo venía tranquilamente, estaba tranquilamente en una esquina riéndome, conversando con... Y me han pescado, me han subido a un camión para traerme aquí a la casa. Iba pasando un cuñado y que lo traían a él también para traerlo porque estaba el toque de queda y nosotros no sabíamos. Yo no sabía que había toque de queda. Mire, nos estaría contando aquí la historia. Claro. Y me han pescado, me subieron al camión, me trajeron para acá, pues me salvaron. Ya. Bueno, ahí los mataron. Ya, el guardia blanco le contestó con un puntapié en la cara, derribándolo y gritando que él no reconocía a los comunistas. Casi todos fueron fusilados. Fusilados. Algunos escaparon. 11 policías uniformados participaron en la acción, con otros 11 guardias cívicos, los guardias blancos. Carlos Santander logró también escabullirse. El cívico Marcos Rodríguez lo dejó escapar y aunque muy mal herido, bajó hacia el pueblo, pero llegando al canal La Compañía, que pasa sobre la población Los Indios, hoy Torreblanca, fue muerto de un disparo de carabinero, hecho por un guardia cívico apostado más abajo. Según Jean-Pierre Gutiérrez, el arma utilizada fue un Mauser de 700 metros de alcance efectivo. Los hechos se confirmaron con la exhumación de los cadáveres y solo fueron reconocidos como fusilados en Vallenar a los desenterrados por orden del fiscal, señor José María Santa Cruz Errázuriz, desde los barrancos de mediana profundidad. Según la lista pasada el sábado 26 de diciembre, los comunistas muertos fueron 21. Otros tantos quedaron en el altiplano sur, en los piques más profundos, y ya que no pudieron ser desenterrados, se les dio simplemente por desaparecidos. Entonces esos 21 está la defunción en el registro civil. Claro. Este caballero fue al registro civil y sacó los Y los otros quedaron desaparecidos. desaparecidos nomás. Todas las víctimas oficialmente registradas fueron sepultadas en una fosa común en el cementerio municipal. Si tú ves, puedes sacarle fotografía, preguntar dónde está el cementerio, Las tumbas de estas personas. de estas personas. Están en el suelo, al rincón, hacia las paredes del rincón, del cementerio antiguo, viejo. ¿Ya? Así están en el suelo. Un monolito recordatorio indica el lugar. Es triste recordar estos hechos, pero la historia no puede tergiversarse. Durante varios días, las noches vallenarinas pasaron a ser peligrosas y nadie salía a las calles por temor a los disparos. A raíz de lo sucedido, estos hechos se conocieron en el país como la Pascua Trágica de Copiapó y Vallenar. Esa es la famosa Pascua Trágica. La tranquilidad y el sosiego de la vida cotidiana recién se vino a imponer después del 10 de enero de 1932. Fue Mire, un año. 6 meses después se decretó una amnistía. Todos los funcionarios públicos y los civiles procesados fueron liberados. Algunos fueron relevados de sus cargos y otros fueron trasladados. Se había proclamado el 4 de junio de 1932 la República Socialista. Su más destacado dirigente fue Marmaduke Grohe Vallejo, militar profesional. El nuevo gobierno adopta medidas que configuraban para su tiempo una política revolucionaria. Disolvió el Congreso designado en 1929 por el gobierno de Ibáñez y concedió una amplia amnistía, en especial a los responsables de la Pascua Trágica de Copiapó y Vallenar, algunos de los cuales estaban condenados a muerte. Según la lista pasada el sábado 26 de diciembre de 1931, el 26 de diciembre de 1931, a la oficina del registro civil, los muertos son, ahí, en el registro civil, el año 31, en diciembre del 31, aparece la lista. Está toda la lista de todos los muertos, incluso incluyendo los carabineros, los 2 carabineros que murieron. Ya hay un señor aquí, que entre los que salen, ¿para qué te voy a leer los nombres de todos? No, Pero hay un señor aquí, Manuel Gallardo. ¿Ya? A ver. Manuel Gallardo Núñez. No, Marcos Gallardo. Marcos Gallardo. No. Marcos Gallardo Núñez.
En que te voy a contar una historia que tiene que relación con esto. Es como un cuento. Ya, le ponemos atención. Corría el año 1931. Los tristes acontecimientos de la llamada Pascua Trágica de Copiapó y Vallenar tenían convulsionado a todos los habitantes del pueblo, y la mayoría de los cuales repudiaba el ajusticiamiento ordenado por el gobernador, que costó la vida a más de 20 personas, cuyo único delito había sido pedir trabajo para suplir las necesidades de los suyos. Entre los fusilados habían caído también algunos vallenarinos acusados de ayudar a los revoltosos comunistas, entre comillas, Claro. llegados de las salitreras del norte. No me cabe duda que habían comunistas, porque era el partido que se estaba recién formando en el norte, y venían del norte. Y como tenían sindicatos allá, hacían valer sus derechos, lo que antes no se conocía. Exactamente. El gobernador, máxima autoridad de la ciudad, ordenó formar la Guardia Cívica, cuya misión era mantener el orden público y denunciar a toda persona que ayudara o protegiera a estos indeseables. Mi padre, este cuento me lo contaba una amiga, mi padre, inspector de impuestos internos, fue llamado a participar de ese grupo, y como no aceptara servir de soplón contra vecinos conocidos por años, fue destituido de su cargo. Nunca más volvió a ocupar ningún puesto público. Yo lo conocí al caballero. Mire. Y entonces no le daban trabajo. Así que nunca más, y la familia pasó por mil de pellejería. Pasaron los años y toda la familia sufrió carencias y malos ratos, pero todos teníamos la tranquilidad de conciencia sabiendo que papá no participó ni aceptó formar parte de aquellos que no trepidaban en acusar a sus vecinos, muchas veces inocentes, para complacer a las autoridades de entonces. En 1931 nuestra casa, como todas las casas de antaño, tenían un gran patio con árboles frutales y jardines de coloridos y fragantes rosales y jazmines y madreselva. Justamente al fondo del patio, donde el muro formaba ángulo con el patio vecino, crecía una enorme madreselva. Tras ellas, mis hermanos Silvia y Pedro habían formado una ruca para esconderse cuando hacían alguna diablura, para que mamá no los castigara. Formaba esquina ahí, y ahí yo conocí hasta la madreselva. Nuestro padre, sustituido de su cargo, pasaba ahora gran tiempo en casa. Conociendo la costumbre de los niños de jugar y esconderse en ese rincón, les llamó un día y muy seriamente les dijo: por ningún motivo van a acercarse a ese rincón, porque esos montes pueden tener arañas o alacranes. Además, ustedes hicieron esa casa para esconder sus maldades, y el malulo se aprovechó para venir a vivir aquí y llevarse a alguno de ustedes. Claro. Ya lo saben. Si no quieren que el diablo se los lleve, no vuelven a acercarse a ese lado, porque a esa es ahora la casa del diablo. Ahí vive el diablo ahora, así que no se van a acercar por ningún motivo. Así Silvia y Pedrito le tomaron terror a la casita que había sido el refugio de sus travesuras. Creían ver que la enredadera de pronto se movía cuando ellos jugaban, cuando ellos pasaban jugando cerca de ese lugar. Así que huían aterrorizados, sintiendo que ya los cogía el diablo de las mechas. Aún más. Pedrito contaba, muy asustado, que él había visto salir humo de allí. En tanto Silvia juraba que de la casa del diablo salía olor a azufre, por lo cual no querían ni mirar para ese terrorífico lugar. Claro. Yo no puedo decir nada al respecto, dijo mi amiga, porque recién abría mis ojos a la vida en ese año. Pero sí, a medida que crecía, mis hermanos me advertían del peligro que existía en ese rincón. Así que jamás osé acercarme. Fue pasando el tiempo y la calma lentamente retornaba al país y a nuestra ciudad, aunque el amargo recuerdo de esa Pascua trágica aún mantiene heridas que no cicatrizan totalmente. Debo recordar que en estos años Vallenar contaba con menos de 8.000 habitantes, por lo cual todos se conocían. Dice que la gente en la noche, yo cuando llegué, las luces en los postes, bien aislados, parecían naranjitas de esas mandarinas, no alumbraban nada. Y la gente se conocía por la tos, por los pasos. Mira. Decían, allá,
Viene fulano, lo sentí toser. Viene su... sí, viene por los pasos, es él. Miren, Sí, así. le pondría por los pasos. Para terminar mi historia dijo, te voy a contar que cuando yo tenía 10 o 12 años, o sea, en 1941 o 43, no recuerdo bien el año, mi padre nos llevó a La Serena, donde fuimos recibidos con gran alegría por una familia amiga, antiguos ballenarinos que habían emigrado después de los tristes acontecimientos de aquella Pascua trágica. Recién ahí supimos que papá había salvado la vida a un conocido vecino de nuestro barrio, cuyo único pecado era ser hermano de uno de aquellos masacrados en 1931, a quien acusaron de comunista. Oh, Por lo que toda su familia quedaba marcada, y los soldados esperaban a su hermano Manuel, que era palanquero del tren de Huasco, para aplicarle igual castigo. Yo no tenía idea, aunque este ni siquiera sabía lo ocurrido con su hermano Marco esa trágica mañana. El hermano salió temprano en el tren, que era palanquero del tren de Huasco, y volvió en la tarde, en la noche. No tenía idea, no había teléfono. No tenía idea de lo que había pasado aquí. Y lo estaban esperando para fusilarlo. y lo mataron igual. El papá de esta amiga lo salvó. Y yo conocí la casa. Lo como- escondió en esa parte que tenía, en ese Yo- escondito donde en decía la el casita diablo. de los- claro. Ah, En la casa de mi amiga, ahora todas tienen antejardín y tienen reja. En ese tiempo no, pues estaban a nivel de la calle nomás, de la vereda. Y tenía un pasadizo en la casa. Entonces dice mi amiga que el papá se quedó en el pasadizo con las puertas juntas, entrejuntas. Entonces cuando sintió los pasos, por los pasos, conoció quién era, y cuando iba pasando lo pescó al brazo y lo tiró Pancho. Y mientras tanto los soldados lo estaban esperando para fusilar. Lo salvó. Bueno, recién supimos también que la inocente casita construida tras la madreselva por mis hermanos había servido de refugio a nuestro vecino, Manuel, para salvarle su vida. ¿Cuánto tiempo permaneció en ese lugar? ¿Cómo pudo salir y viajar a La Serena, donde lo esperaban sus familiares? Nunca lo supe. Pero el recuerdo de la casa del diablo permanece en el recuerdo de todos nosotros. Era la casa del diablo. Claro. Mira, bonita historia, muy buena historia. ¿Viste? Claro. Entonces ahora tenemos harto de qué conversar con la... Claro. Muchas gracias. Yo dije, le voy a buscar la historia esta porque otra historia más buena no va a encontrar. El que te pueda dar datos de esto mismo es don Cristian. Yo no hace mucho conversé con él para pedirle autorización para publicar, cuando publique mi libro, mi último libro de leyenda, voy a publicar también esto. Ya. Porque es un documento histórico. Sí, ¿Mm? muy bueno, Y muy bueno. el caballero, el que murió, se llamaba Marcos Gallardo Núñez, y al que salvaron se llamaba Manuel Manuel Gallardo Núñez. Gallardo Núñez. Mira. Muy bueno, muchas gracias. ¿Viste? Ahí para la gente de Vallenar, mándele ahí un saludo ahí a la gente de Vallenar. A toda la gente de Vallenar, especialmente a la gente antigua, vieja como yo, anciana diré, Ya, para no decirlo tan feo, claro, la gente que nacía acá de corazón. nacida y criada aquí. Yo no nací aquí, nací en un mineral, en una mina, Claro, y soy minera y quiero mucho a los mineros. Por eso quiero darte unos poemas que tengo para los mineros. ya. Para toda esta gente de Vallenar, mi saludo cariñoso, que yo a pesar de que no nací aquí, me considero vallenarina, soy atacameña Bien, y soy minera. Voy a traerte los poemas que tengo. ya. Suscríbanse, Yo amigos. escribo poemas, Compartan, nos vemos en otra escribo entrevista. cuentos. Chao. escribo leyendas.